por Cristo, lavado soy. Solo por Cristo, lavado soy. Seguimos adorando al Señor también con nuestras ofrendas. Queremos hacerlo de manera voluntaria, con un corazón agradecido, incluso con fe. Que nadie de los que nos visita se sienta comprometido. Es algo que nosotros como hijos de Dios, miembros de la Iglesia, queremos hacer con gratitud, sabiendo de que el Señor nos ha dado y de gracia hemos recibido y damos de gracia. Y queremos hacer esto para la gloria del Señor, para que el Evangelio se siga extendiendo, para seguir sustentando este ministerio, este local, esta iglesia. Queremos honrar al Señor también por medio de nuestras ofrendas. Y seguimos cantando, seguimos alabando al Señor, amén. A la gracia al Señor porque ha cambiado nuestro corazón, nos ha hecho limpios delante de su presencia. Te alabamos, Señor, te honramos a ti. Por su gracia, Sí. brilla, Solo por Cristo, lavado soy. Gracias, Señor. Levantamos, Dios mío, nuestro rostro, porque tú nos has hecho limpios, Señor. Adoramos a ti, gracias por tu gracia. Gracias porque tú nos has liberado, Señor. solo por mí, Lavado soy. Solo por Cristo, lavado soy. Aleluya, solo por ti, Señor. Amén, Señor. Amén. Damos gracias al Señor porque nos ha lavado con su bendita sangre. Amén. Voy a pedir a los peques que pasen aquí al frente. Hoy los niños también menores de 3 años junto a un papá van a estar aquí aquí en la escuela dominical de los niños más pequeños, que es más amplio, y ahí hay una pantalla para que los niños menores de 3 años puedan estar ahí también más tranquilos. Y los padres, pues, si pueden estar ahí atentos, también pueden escuchar la predicación desde ese lugar. Vamos a orar por ellos. Mientras pasan al frente, voy a pedir a Jim si él quisiera orar por los peques, los maestros de escuela dominical. Gracias. Señor, ¿cuánto tenemos para alabarte, agradecerte por eres el poderoso, tanta inteligencia, tanta misericordia, tanto amor, tanto que has dado a nosotros y ahora pedimos tu bendición sobre ese día, ese servicio y esos niños, que sean bendecidos los profesores que le vas guiando y que seamos todos en tu voluntad, buscando tu gloria. Amén, sí, Señor. Amén, amén. Que el Señor os bendiga, chicos. Bendición, ¿verdad? Es hijo que Dios nos da. Es hijo que Dios da a la iglesia. Amén. Mientras salen, vamos a orar por la palabra de este día. Que el Señor nos pueda bendecir. Vamos a hacer un alto en la serie del Sermón del Monte. Quiero compartir un salmo hoy con vosotros, que creo que nos puede ayudar mucho para empezar también este nuevo curso. Un deseo que hay en mi corazón, un deseo que también quiero que haya en vuestro corazón. Amén. Señor, te damos gracias, gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque podemos estar aquí de nuevo, Señor, y declarar tu fidelidad, tu bondad,
y cómo tú aún sigues interesado en nosotros. Esto es algo que supera, Dios mío, Señor, nuestro entendimiento, ese amor tan grande que tú tienes para con nosotros, a pesar de nosotros. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu amor. Susúrranos a nuestros corazones ahora por tu Espíritu y tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este jueves lo volví a experimentar. Y no es la primera vez. Es algo misterioso, pero es real. Y es más que una sensación. Es más que un momento emotivo. Es algo de carácter sobrenatural. Tiene que ver con algo que pasa aquí dentro, en el alma. Es un cambio de ambiente. De estar a ras de suelo en un momento, llegar al gozo. Es un frescor en el alma, como una brisa fresca, contagiosa, que se percibe y renueva el espíritu humano. De abatimiento se pasa en un momento a la alegría, de debilidad a vigor espiritual, de inquietud a calma y certeza. Estas son experiencias que Dios ha escogido que sucedan en muchas ocasiones en un lugar concreto. ¿Cómo se llama ese lugar? La comunión de los santos. Y ese frescor espiritual lo he experimentado una y otra vez cuando mis pies vienen a la casa de Dios, permanecen en la casa de Dios y se reúnen con aquellos santos que se reúnen en el nombre de Jesús. Uno viene a este lugar y, por ejemplo, a pesar de cómo se encuentra la sonrisa de un hermano, o un beso santo, un abrazo fraternal, o se topa con una palabra de cariño, o se topa con un ejemplo de fidelidad y servicio. Lo mismo mientras percibe la actitud de tu hermano, esa actitud reverente hacia la palabra, o cómo los hermanos cumplen con ese mandato de no dejar de congregarse. O lo mismo todo a la vez. Ves estas cosas y mientras estás observándolas y mientras estás disfrutando de estas cosas, viene el Espíritu Santo y renueva tu alma y te da un frescor espiritual. Tu corazón empieza a aquietarse, Él empieza a auparte, empieza a encontrar un vigor que antes no tenía. Hermano, la comunión de los santos no se puede comparar con nada. Ni siquiera con los muchos días de vacaciones, sol y playa. Ni siquiera con un hotel de 5 estrellas con todo incluido. Nada de eso puede generar lo que se genera dentro de la comunión de los santos. En medio de la reunión de los creyentes. La Escritura, si vas a la Escritura, podemos ver cómo Dios nos ha creado, cómo Dios nos ha llamado, cómo Dios nos ha redimido, cómo Dios nos ha justificado, santificado, y un día seremos glorificados con el propósito final, como dice Apocalipsis 7:9, de estar todos los hijos de Dios, de todos los tiempos, de todas las naciones, tribus, lengua, pueblo, delante del trono y de la presencia del Cordero por toda la eternidad, adorando al Señor, teniendo comunión unos con otros y, por supuesto, con el Señor. Creo que hay pocas imágenes que pueden superar en deleite este cuadro que aparece en Apocalipsis, un pueblo de todas las naciones y tribus, lenguas, adorando a Dios en la ciudad de Dios. Por tanto, si este es el cuadro final que Dios tiene y por lo cual nos creó y nos lleva hacia la eternidad, todo lo que se parezca a ese cuadro tiene que ser magnífico, ¿sí o no? Y eso es lo que estamos haciendo aquí en este día. Habitar aquí juntos, reunidos. Aquí hay un pueblo de creyentes, seguramente de muchas naciones. Nos podemos ver y podemos preguntar a cada uno y algunos dirán, bueno, pues yo soy de Ecuador, otro soy de Venezuela, otro soy de Estados Unidos, otro soy de Inglaterra, otro... Y lo mismo ni paramos. Y todos juntos, alabando al Señor, buscando el rostro del Señor, teniendo comunión unos con otros. La comunión de los santos, aquí en la tierra, es una sombra del cuadro final de Apocalipsis. De modo, queridos, que somos un poco torpes cuando dejamos de congregarnos. O cuando buscamos cualquier simple excusa para no estar reunidos.
Algo se nos tiene que estar escapando cuando no aprovechamos los tiempos que se nos brindan en la iglesia local para reunirnos juntos. Algo pasa. Algo pasa cuando pensamos que alejarnos de la compañía de los hermanos puede ser de más utilidad espiritual que otra cosa. Y me entristece ver cómo estas verdades de la comunión de los santos aún parece que en muchos no nos cuajan el corazón. Hay muchos creyentes que no creen esto. Bueno, lo confiesan, lo hablan, pero en la práctica se da por entendido que no se ha aferrado esa verdad al corazón. Lo escuchan una y otra vez. Incluso ven los beneficios en otras familias de habitar constantemente en la comunión de los santos. Incluso lo han experimentado en muchas ocasiones, pero no termina. No termina, por algún motivo no termina de permanecer esta verdad en sus corazones. Incluso a algunos creyentes les parece como algo fastidioso reunirse entre semanas, como si fuera una carga. E incluso pueden celebrar cuando se dice que no va a haber reuniones. Son hábiles a lo mejor para, con una simple excusa, no asistir. Y muchas son reales, pero otras no. Un día lo mismo no ha ido bien, la jornada laboral, y en vez de venir a la casa de Dios, prefiere ponerse en su televisor una serie Netflix. ¿Qué necesita? Es triste, porque nos perdemos las cosas mejores. Las cosas mejores que Cristo ha ganado en la cruz para nosotros cuando nos reunimos en la casa de Dios. Amados, hay cosas maravillosas que suceden cuando habitamos juntos, que no suceden en otros lugares. Y esto era algo que tenía muy claro el salmista del Salmo 133. Así que si me acompañáis, venía al Salmo 133. Dice un autor, Salmo 133. Las grandes cosas vienen en paquetes pequeños. Este salmo que es corto, ¿verdad? Pero es una joya literaria y espiritual. Lo que le falta en volumen, lo tiene en calidad. Y es así, mi hermano, este salmo no tiene desperdicio ninguno. Y es verdad que es uno de los salmos que más usamos, ¿verdad?, en la liturgia cristiana para abrir un culto, o cuando celebramos un culto unido con otras iglesias, usamos este salmo. Pero debemos tener cuidado de familiarizarnos tanto con el salmo que al final se convierta en una parte de un rito evangélico. Algo que finalmente es frío, mecánico, para usarlo en momentos concretos. Necesitamos ver este salmo en todo su esplendor, la belleza de este cuadro que presenta y las grandes implicaciones de esta imagen. Y esto es lo que, con la ayuda del Señor, quiero proponerme en este día, que veamos la belleza que hay detrás de este salmo, para que podamos ser alentados, inspirados, para que en esta nueva etapa que viene ahora por delante, de septiembre hacia adelante, este nuevo curso, podamos decir: oh, la comunión de los santos. Mis pies tienen que entrar dentro de la casa de Dios, pero no solo entrar, sino permanecer, habitar. Vamos a intentar, a ver si es posible, es complicado, pero intentar leer este salmo como si fuera la primera vez que lo lees. Vamos a intentarlo. Si cada palabra, mete tu corazón, mete tu mente, mételo todo ahí. Dice el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Aleluya, amén. Este Salmo 133 está dentro de un grupo de salmos de 15 salmos unidos en sí. Se llaman esos 15 salmos los cánticos de ascenso. La palabra aquí nos habla de subida, una subida, y es de hecho la palabra para significar peldaños o escalera.
Estos salmos eran cantados por los peregrinos en su subida al santuario de Dios en un momento de una festividad judía. Y el peregrino comenzaba cantando el Salmo 120. El Salmo 120 nos habla del anhelo de salir del sistema de valores del mundo. Después continuaba cantando el Salmo 121, que era emprender la caminata hacia Jerusalén confiado en Dios. Después venía el Salmo 122, que nos habla de la alegría de saber lo que le espera cuando llegue a aquel lugar. Y salmo tras salmo podemos ir viendo esa peregrinación de estos israelitas que se dirigía hacia Jerusalén. En ese camino, por ejemplo, mientras están caminando hacia Jerusalén, es el tiempo de reconocer la soberanía de Dios, que habla otro salmo, o la experiencia de que Dios lo libra de la mano del cazador en medio de las dificultades del camino. También hay otro salmo que nos habla de colocar la seguridad de nuestra vida en Dios, que es una seguridad más estable que el monte de Sión. Está también el tiempo en que se nos habla de que no se puede emprender nada sin Dios. Y estas son las cosas de las que viene hablando el peregrino. Estas son experiencias que tiene el peregrino. Y por fin llega al Salmo 133. Llega a Jerusalén. En el Salmo 133, el peregrino está en la ciudad de Dios, en el templo de Dios. Es el lugar donde Dios de manera específica ha decidido morar. Así que el peregrino entra por sus puertas. Hay muchos otros peregrinos que junto a su familia también han emprendido el mismo viaje, que también han experimentado las mismas experiencias que este peregrino, y está allí. ¿Tú te imaginas? No sé cuántos miles y miles y miles de israelitas subiendo al templo a adorar y llegan junto con su familia. Es tiempo de festividad, es un ambiente de festejo, todo está preparado. Así que buscan una posada, una especie de Airbnb de la época, ¿eh? Buscan su posada. O lo mismo otros hermanos los acogen en sus casas. Los peregrinos entran allí, ya sea en la posada o en la casa de sus hermanos. Así que se despojan de las cargas, se lavan los pies polvorientos del camino, comen con sencillez y alegría. Por otro lado, los sacerdotes y los levitas comienzan con sus funciones religiosas. Las trompetas suenan, el sacrificio está preparado, así que el pueblo se reúne con entusiasmo, los cánticos suenan y el pueblo acompaña a la gente. Y entonces cantan, y cantan, y cantan en el templo. Y entonces, el peregrino cuando ve esto, y ve este ambiente, dice, mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué quiere decirnos el salmista con habitar los hermanos juntos en armonía? Por supuesto que nos está hablando de la unidad, pero también de la comunión. Intentemos ver cuál es la unidad a la que se refiere el salmista y qué significa en esta dispensación para nosotros, en este tiempo, estas palabras. Aquí el salmista usa la palabra hermanos, hermanos. Todos los israelitas estaban unidos por la misma simiente de Jacob. Por naturaleza estaban unidos. Esto era, escucha bien, un hecho. Un hecho. Quisieran o no quisieran, estaban unidos por la misma simiente. Ahora bien, en este momento el salmista no está hablando más de un pueblo unido por la misma simiente. También un pueblo que refleja en ese momento esa unidad. La misma subida de los peregrinos, la misma acogida de otros peregrinos a aquellos que no residían en Jerusalén, la participación en la fiesta judía, en sus ritos, en los sacrificios, los sacerdotes ejerciendo sus actividades, todo ello fomentaba la unidad entre los israelitas. Este es el cuadro que nos está presentando el salmista, un pueblo unido por la misma simiente, pero un pueblo que fomenta la unidad cuando ellos suben, cuando ellos participan de las fiestas. Pero además, es una unidad que se tenía que colocar también en su vida cotidiana. No solo ir a Jerusalén e irse.
tenían que estar reflejando constantemente esa unidad. Si el salmista, por ejemplo, le preguntáramos, mira, perdona, dinos un cuadro, una imagen de dónde se refleja la unidad en armonía en su estado más elevado. Él, por ejemplo, no elige a un único judío orando por los otros peregrinos que todavía tienen que llegar. Que eso es bueno y fomenta la unidad, pero no elige este cuadro. Tampoco coge el momento de un judío preparando la comida en su casa para que cuando vengan otros judíos fuera de Jerusalén puedan comer y compartir. No coge tampoco este cuadro, aunque esto es fomentar la unidad. Pero sí coge esta imagen, la imagen de un pueblo congregado como un solo hombre en la ciudad de Dios para tener comunión unos con otros y sobre todo para adorar a Dios, ¿Cómo podríamos entender estas palabras para nosotros? Primero todos los verdaderos creyentes, todos, somos un único pueblo. Efesios 2, versículo del 13 al 15, nos dice que en Cristo Dios ha traído a judíos y a gentiles y ha hecho un único pueblo. Somos de la misma simiente. Estamos unidos en Cristo. Escucha bien, esta unidad es tan profunda e incomparable que tanto Jesús como autores bíblicos tienen que usar algunas metáforas para hacerlo entender un poco de la profundidad de lo que significa la unidad de la Iglesia. Por ejemplo, usan metáforas como la familia, usan metáforas como el cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. También nos habla de los pámpanos unidos a la vid para hablar de esta unidad. O sea, es tan profunda la unidad que tienen los cristianos que hay que usar figuras y aún así nos quedamos cortos. Lo que te quiero decir también es que la unidad no es algo que se fabrica, no es algo que se construye, es algo que es. Es algo que sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque Dios nos ha unido en Cristo. Segundo, aunque la unidad es una realidad espiritual, no siempre la reflejamos así. Por eso Pablo ruega a los hermanos de Éfeso que andemos como dignos de la vocación con que hemos sido llamados. Nos dice con toda humildad, con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y ahora dice, un cuerpo, un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. La unidad de la Iglesia es una realidad espiritual que es concedida por Dios. Si eres un verdadero creyente, te tengo o una mala noticia o una buena, como tú quieras. Pero eres mi hermano. Eres mi hermano. Estamos unidos en Cristo. Tenemos una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios y Padre. Pero Pablo nos enseña que seamos diligentes en guardar esa unidad. La unidad se preserva, la unidad se guarda, la unidad se fomenta. ¿Cómo se fomenta? Subiendo. ¿Cómo que subiendo? En otras palabras, asistiendo a las reuniones, viniendo a los cultos, reuniéndonos cuando ha sido convocada una reunión, pero también entre semanas, visitándonos unos a otros, hospedándonos unos a otros, saliendo incluso de nuestro propio encierro para que otras personas nos puedan conocer. En tercer lugar, una vez que hemos dicho que la unidad se fomenta, si nosotros preguntáramos ahora mismo, señálame un momento en el cual se puede ver reflejado la unidad de la Iglesia en su estado más alto,
Wow, podríamos usar muchas imágenes de una unidad en armonía, pero ninguna hay más alta que cuando venimos aquí, nos reunimos como iglesia congregada para todos juntos alabar y adorar al Señor. ¡Bum! Esta es la imagen. Esta es la imagen. Y esto es lo que hacemos con más frecuencia en este local. No tiene por qué ser así, podemos estar en otro lugar. Pero es cuando nos reunimos, todos juntos, para alabar al Señor. Esto implica muchas cosas. Porque para venir aquí, por ejemplo, hoy domingo, hemos tenido que tomar un día, o lo mismo un tiempo, para consagrarlo al Señor. Hemos dejado otros quehaceres, otras aficiones, otras comodidades, u otras cosas por hacer. Hermanos han tenido que renunciar a hacer un culto individualista. Dijo, bueno, pues yo me podría quedar en mi casa y poner una prédica desde allí, hago un par de oraciones. No, han dicho, no. Voy a la casa del Señor, a la comunión de los santos, a reunirme con ellos, a cantar con ellos, a alabar con ellos. Para venir aquí hemos tenido que tener el deseo de estar unos con otros, y ese deseo de adorar a Dios. ¿Hay otros acontecimientos que reflejan la unidad de la iglesia? Por supuesto que sí, pero este es el momento que más se acerca a la imagen del Salmo y a la imagen de Apocalipsis, el cuadro más elevado, cuando estamos aquí todos, alabando, adorando, cantando. Y el culto no termina cuando se dice de aquí, terminó el culto, sino que continúa aquí, mientras estamos juntos, mientras nos saludamos, mientras después salimos y entre semanas seguimos fomentando eso. Por eso creo, mi hermano, que este cuadro que estamos viendo aquí hoy, si nos paramos a pensar un poco, este cuadro, esto es maravilloso. Somos tan distintos, de lugares distintos, de culturas diferentes, con hábitos diferentes, con deseos diferentes. Nuestro corazón busca una cosa, el tuyo busca otra, el otro. Pero hay algo especial que sucede. Todos dejamos a un lado algo, o muchas cosas, para venir hoy aquí y decir, wow, la comunión de los santos. Y aquí estamos todos a una. Señor, queremos exaltarte, queremos alabarte, nuestro corazón te pertenece. Queremos participar de este día junto a mis hermanos y alabar al Señor. Hermano, esto es fantástico. Esto es maravilloso. Si pudiéramos ver cada vida de los que estamos aquí y de la cantera donde hemos sido arrancados cada uno. Cada uno esclavos de pecados a los mismos diferentes. De contextos diferentes, de familias diferentes, de clase social diferente. Pero el Señor nos ha rescatado a todos por igual. Y nos ha unido en Cristo a todos por igual. Y ahora todo eso nos une. ¿Para qué? Para que todos alabemos al Señor y glorifiquemos su nombre en este día. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Es ahí donde el salmista desea que miremos. Mirad, observad, examinad. Él quiere que dirijamos la mirada hacia ahí, hacia ahí. Debéis hacerlo, como si nos dijera, que no es cualquier cosa lo que sucede aquí. Lo que sucede en un club social sí, en una asociación sí, en otro lugar sí. Pero lo que sucede aquí es algo magnífico. Es algo impresionante, es algo maravilloso. No es algo habitual, es algo más bien portentoso. Es un pueblo, el pueblo de Dios habitando en armonía. Mirad, mirad. La gente suele colocar en Instagram, o en el perfil, o en el estado de WhatsApp, imágenes que le parecen interesantes. Lo mismo colocan fotos allí para llamar la atención sobre lo que ellos valoran, algo que les ha parecido bueno. Desean que la gente contemple algo que es fabuloso para ellos. La última comida que comió en el último restaurante, el último lugar espléndido que visitó, la foto de su esposa con sus hijos abrazados, o una foto haciendo algo que requiere una habilidad especial y que se le da bien.
Pocos son los que ponen fotos de una iglesia reunida alabando al Señor. O en comunión unos con otros. Lo mismo el salmista de este siglo XXI, si fuera en el siglo XXI este salmista, cogería esta imagen. Y ahora aquí todos juntos. Ahora bien, no quiero que me malinterprete y que te pongas a echar fotos. El salmista quiere que hagamos algo más. Él no quiere que nos imaginemos una foto o una imagen. Él quiere que estemos allí. Él quiere que experimentemos eso que sucede allí. Mira, la foto de tu mujer con tus hijos, a que no es lo mismo que sentir los abrazos de tu amada y los besos de tus hijos. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo poner allí una buena comida con una foto, solomillo al Pedro Jiménez con papas a lo pobre, a que no es lo mismo que te pongan el plato y tú lo huelas y coges el cuchillo con tu tenedor, corta, te lo metes en la boca, lo mastica, las papilas gustativas empiezan. ¿Qué quieres, la foto o el solomillo? ¿Qué quieres, la foto de tu mujer o a tu mujer abrazada? El salmista no pretende que nosotros nos hagamos una imagen. El salmista lo que quiere es que estemos allí, que experimentemos esas cosas, que realmente seamos en primera persona los que digamos, ¡guau! Esto es bueno y esto es delicioso. Eso es lo que quiere el salmista. Y eso es lo que quiere Dios para nosotros. Mirad, probad, experimentad. Experimentad la reunión de los santos. Hermanos, si algo es bueno, implica que es provechoso, beneficioso. Algo bueno produce bienestar. Como dice alguien, hay muchas cosas que son provechosas, pero no son deleitosas. Por ejemplo, los remedios naturales. Hay remedios naturales que son muy buenos. Una patata cruda o aloe vera para las úlceras estomacales. Es algo bueno, es algo provechoso, pero no es delicioso. Por lo menos no para mí. Sin embargo, habitar los hermanos juntos es muy provechoso y también deleitoso. Son las dos cosas. Y aún tenemos incluso que no todo lo delicioso es bueno. Por ejemplo, en el pecado hay mucho de delicia, pero no es para nada bueno, ni provechoso para nuestra alma. Eva vio el árbol codiciable y aunque se le nubló la vista y creyó que era bueno para alcanzar sabiduría y ser como Dios, finalmente que recibió insensatez y debilidad por la desobediencia. Pero aquí tenemos las dos cosas. Los hermanos juntos es bueno y deleitoso. Bueno y deleitoso. Y ahora en los versículos 2 y 3, el salmista toma dos ilustraciones para hacernos entender un poco mejor que es bueno y deleitoso habitar los hermanos juntos en armonía. En primer lugar, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo es habitar los hermanos juntos en armonía? ¿Lo tenéis ahí? Es como que el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. El buen óleo al que se refiere el escritor es el perfume que se empleó para ungir a Aarón, el sumo sacerdote. Se llama el aceite de la unción santa y el perfumador, con sus habilidades, preparaba aceite de olivas con algunas especias aromáticas. Y con esa unción se ungía el tabernáculo, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, la fuente, la base, todo se consagraba para el Señor. Y después se derramaba sobre Aarón y sus hijos, los sacerdotes. Sobre ninguna otra persona podía ser derramado eso. Por lo tanto, cuando llegó el momento de la consagración de Aarón como sumo sacerdote, esta unción santa fue derramada sobre él y empezó ¿desde qué? Desde la cabeza,
empezó a descender sobre la barba. Y empezó a descender ¿hasta qué? Hasta el borde de sus vestiduras. A la vez que era derramado este perfume, esta unción, desprendía un olor agradable que no solo disfrutaba el que lo recibía, sino aquellos que estaban también presentes. Y decía, ¡wow! ¡Qué agradable! Esta es la forma que el salmista toma para describir cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. La segunda ilustración que usa es como el rocío de ¿qué? De Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. El monte de Hermón es un pico a 2.800 metros de altitud, en la sección más alta de Palestina, de Israel, en aquel tiempo. Es el monte más alto de Israel. Y fue conocido por el rocío que caía en aquel lugar. Y aunque este monte estaba muy lejos de Sión, el salmista no lo deja fuera. Dice, voy a coger esta imagen que me va a venir francamente bien. Así es. ¿Habéis visto el rocío? ¿Cómo cae? ¿Cómo lo llena todo? ¿Cómo llena todo el monte? Así es. Habitar los hermanos juntos en armonía. No olvidemos que estas imágenes están colocadas en un contexto de un país o de una ciudad o de un lugar semidesértico. Aunque para nosotros, si alguien nos tira un poquito de aceite, decimos, ¡guau! Es algo como pringoso. Para aquel tiempo no. Para aquel tiempo era algo refrescante. Era algo bueno, era algo agradable. Igual que ese rocío que caía, era algo refrescante, renovador, agradable. Así que él toma estas dos ilustraciones para decirnos de lo que sucede cuando habitamos los hermanos juntos en armonía. Hay una experiencia agradable, una experiencia refrescante, una experiencia renovadora. No está hablando, lo mismo indirectamente, del poder del Espíritu, cuando habitamos en el vínculo de la paz y en armonía. El Espíritu opera, el Espíritu Santo obra en medio nuestra, derramando su poder, su frescor, nos renueva, nos santifica, nos aupa, nos alegra, nos anima, nos conforta, nos da dones. Eso pasa cuando vienen los hermanos y habitan juntos en armonía. ¿Lo crees? ¿Lo has vivido? ¿Lo crees de verdad, hermano? Y si lo creemos, ¿por qué no lo hacemos más? ¿Por qué no buscamos cualquier oportunidad para estar allí? Cuando tú vienes de una jornada de trabajo cansado, lo que necesitas es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando tú estás desanimado, lo que necesitas es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando tú estás apático, lo que necesitas es habitar los hermanos juntos en armonía, cuando pasa una aflicción. Y cuando estás bien, ¿qué es lo que necesitas? Habitar los hermanos juntos en armonía. Siempre. Allí donde el Espíritu de Dios opera, allí donde tenemos que desear estar. Ese debe ser nuestro anhelo. Fíjate lo que pasa, versículo 3. Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Amén. Así que los hermanos suben a la casa de Dios, se esfuerzan por promover la unidad, y entonces cuando Dios vio eso, o ve eso, ¿qué hace? Sonríe desde el cielo. Y entonces manda desde el cielo bendición, envía bendición y vida eterna. Fíjate que hasta 3 veces aparece la palabra desciende. Fíjate. Es como el buen óleo sobre la cabeza, que dice, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y dice, y baja. Esa es la misma palabra que desciende en hebreo. Podríamos ver traducido y desciende, pero y baja. 2. Hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende. Desciende, desciende, desciende. La bendición viene de arriba, del cielo, de Dios, en la verdadera unidad del pueblo de Dios. El Espíritu de Dios tiene libertad para actuar poderosamente entre nosotros. Y el Espíritu Santo no lo entristecemos, no está restringido debido al pecado de vanidad, de orgullo, de engreimiento, de falta de perdón. Y entonces, ¿qué hace Dios? Ve esas cosas y envía bendición
y vida eterna. El Señor se goza cuando estamos juntos, cuando estamos unidos entre sí, congregados con un mismo sentir, un mismo espíritu. ¿Recordáis la iglesia de Pentecostés, que para nosotros, a partir de la primera iglesia primitiva, para nosotros es un gran ejemplo? ¿Cómo comenzó esa iglesia? Estaban todos unánimes, juntos. Si sigue leyendo, dice, todos los que habían creído estaban juntos. Y ese junto es físicamente, espiritualmente. Estaban juntos. En el 4:32 nos dice en Hechos, todos los que habían creído eran de un corazón y un alma. ¿Quién pone en duda que esta reunión de ellos no era buena y agradable? Perfecta no, ¿eh? Perfecta no era. Pero había un esfuerzo sincero por estar en armonía. La iglesia primitiva en sus inicios se convirtió en el modelo de unidad en amor, unido en la verdad, unido por el amor. La iglesia procuraba la unidad y entonces la bendición venía del cielo. La bendición incluía también vida eterna. En la iglesia de Hechos 2 dice que ellos perseveraban, ¿recordáis?, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, comían juntos, si había alguna necesidad entre ellos, la suplían, estaban perseverando, y siguen leyendo y dice, y el Señor añadía los que habían de ser salvos. La iglesia mostraba al mundo un cuadro de unidad en amor, y esa era la plataforma ideal para que cuando la gente viera, dijeran, el testimonio de esta gente fiel era algo que atraía a las personas. Esto tiene que atraer a las personas. ¿Qué hacéis aquí en vez de ir a la playa? ¿Qué haces tú un jueves, un viernes, en una reunión de una iglesia, con todas las cosas que hay que hacer entre semanas? Niños para acá, niños para allá, el trabajo, el no sé qué. O cuando nos ven juntos. Cómo nos perdonamos, cómo nos soportamos, la paciencia que nos tenemos. Cómo nos amamos, cómo nos damos unos a los otros. Esto es una plataforma para que desde ahí nosotros podamos predicar el Evangelio y sea un testimonio fiable de algo que nosotros estamos también viviendo. Queridos, cuando se nos habla de vida eterna también refiere a una bendición para los creyentes. En ese contexto de unidad armoniosa, los creyentes disfrutan de la vida en un sentido verdadero, experimentan la vida abundante, crecen constantemente en el conocimiento del Señor. Son como que olivos plantados en la casa del Señor. Hoy lo hemos leído, ¿no? Que da su fruto, que florece. Aún en la vejez siguen floreciendo. Algunos podrían decir, a ver, ¿por qué la iglesia es tan necesaria para disfrutar de estas bendiciones? Es verdad, hermano, que Dios nos bendice en nuestros devocionales diarios. Y es verdad que muchos otros se salvan por una predicación individual de algún creyente. Pero hay ciertas bendiciones que Dios ha decretado que sean derramadas en el contexto de una iglesia local. ¿Escucháis bien, no? De nuevo, fíjate en el texto. Dice, envía, Dios envía. Os voy a leer una frase de Sugel Michelin. Dice, esa palabra enviar significa también constituir, consignar, ordenar. Dios ha decretado soberanamente que algunas cosas sucedan en el contexto de su pueblo habitando juntos en armonía. Él ha decretado que la vida de sus hijos florezca, se fortalezca en ese contexto. Y aún ha decretado que algunas personas encuentren vida eterna en medio de esa comunión. ¿Qué quiero decir? Que es verdad que Dios nos bendice cuando oramos, cuando vamos nosotros a nuestro cuarto secreto
buscamos el rostro del Señor, pero Dios ha decidido soberanamente que algunas cosas sucedan cuando venimos a la casa de Dios. Aquí hay bendiciones que Dios quiere darte. Hay cosas que Dios quiere darte por medio de la comunión de los creyentes. Queridos hermanos, hay muchos y muchos argumentos. Vamos concluyendo. Hay muchos argumentos para subir a la casa de Dios. Cuando digo subir, estoy diciendo de comprometernos con la iglesia local, de asistir regularmente, de convivir durante la semana con los hermanos, de fomentar, de cultivar la unidad, de acercarse lo más posible a la casa de Dios, pero no solo acercarnos, sino permanecer y habitar. ¿Los argumentos son claros, sí o no? ¿Lo tenéis? Bueno, ¿es algo que? Bueno, provechoso para nuestra alma, para nuestra vida, pero también agradable, deleitoso. Así que te quiero exhortar a que tengas cuidado de que no te engañe el pecado. Mira, la vida extremadamente cómoda es agradable, pero no es provechosa para nada. Extremadamente cómodo. Finalmente te darás cuenta que si tu vida es una vida donde solo buscas y tu gozo está en la comodidad, te darás cuenta que has perdido muchos años de tu vida. Que la fuerza que te dio Dios la has tirado para otras cosas. Que los dones que Dios te dio no los estás usando como deberías. Lo mismo has bajado la guardia este verano. Y entonces el pecado ha tomado terreno. Mira, lo mismo, no has practicado pecados aberrantes. Pero lo mismo dice, oh, mi alma está lánguida, sin fuerza, con pocos afectos por el Señor. Lo mismo dijiste este verano, hay que aprovecharlo a tope, a descansar. Y bueno, a descansar de las reuniones de la iglesia, de todo lo que tiene que ver con el Señor. Y hermano, entendemos que hay días concretos de vacaciones, de reposo, pero no un verano completo. A buscar siempre con situaciones, porque es verano, para... El ocio excesivo asfixia el espíritu. Y lo mismo estás ahora llegando a los últimos días del verano, con poco oxígeno de Dios en tu alma. Te cuesta orar, tener una rutina de oración, te cuesta concentrarte en la lectura de la Biblia, y el aire está como viciado. Y dice, pero ¿cómo puede ser? Me tomé el verano para descansar, pero mira tu alma, más apática con Dios, deseos flojitos por el Señor. Yo creo que sabemos ya la respuesta, hermano, cuando nos pasan estas cosas. Por increíble que parezca, si tú quieres renovarte, si quieres fortalecerte, si quieres tener un ánimo pronto, si quieres la bendición, por norma general, hermano, esto se halla en la comunión de los santos. Que no, hombre, Isaías, yo estoy cansado de trabajar todo el año y yo me voy a pegar el verano que 3 meses se acabó. Ya verá cómo voy a encontrar renuevo. Por increíble que parezca, el renuevo está dentro de la casa de Dios, por norma general. Hay cosas que suceden. Hay cosas que me sucedió el jueves. ¿Te ha sucedido alguna vez? Que has venido aplastado y de repente ¡bum! O después del culto, de repente dice, ¿qué ha pasado? Pero hasta físicamente muchas veces. Incluso hasta con dolores viene uno y sale de aquí y dice, no me duele nada. ¿Cómo puede ser eso? Dios nos bendice. Dios nos bendice. En un instante nos puede quitar la depresión, la angustia, la ansiedad, la preocupación excesiva durante toda la semana. ¡Pum! Una palabra, un gesto, algo. Y sale renovado. Y sale bendecido, hermano. Eso sucede en la casa del Señor. Así que ten cuidado, que no te engañe el pecado. El cristianismo individual no existe.
Ese cristianismo donde la autoridad eres tú y tú decides qué escoger de la iglesia local es una trampa que te aleja de la lluvia de bendiciones de Dios. No hay nada mejor que estar en el ambiente de Dios, en la casa del Señor. El Espíritu refresca del sol abrasador del desierto de esta vida. Es aquí reunido donde el Señor renueva nuestro aire pesado, viciado. Hermanos, aquí donde el Señor nos sigue dando gracia y gracia y gracia. Hay algo que sucede cuando habitamos los hermanos juntos, en armonía. Amén. Te voy a preguntar, empieza el nuevo curso. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a subir? ¿Vas a subir más? ¿Fomentará aún más la unidad entre tus hermanos? Yo te animo a coger una lista. Coge una lista. Pon a todos los hermanos de la congregación o de tu congregación, si eres de otra, y pon ahí. Divídete los hermanos por días de la semana y ora por ellos. Ora por ellos. Llámalos. Tráelos a casa. Cada vez que haya algo, hermano, está ahí. Decide acercarte. Si hay una barrera con tu hermano, tómate un café, humíllate, pide perdón si es necesario. Comprométete a estar todas las veces que pueda en la casa del Señor. Y ahí sube. Si nosotros subimos, hermano, si nosotros nos esforzamos por fomentar la unidad, a pesar de nuestros esfuerzos débiles y torpes, si el Señor ve sinceridad en nuestros corazones, va a sonreír del cielo y hará descender una lluvia de bendiciones sobre nosotros. Así que te animo, subamos, porque hay aceite, porque hay rocío, porque el Espíritu del Señor está allí en medio nuestra. Amén. ¿Recuerda? Hay aceite y hay rocío. Hay renuevo, hay bendición. ¿Sabéis por qué hay estas cosas? ¿Te has parado a pensar? Porque alguien experimentó la ira asoladora de Dios en el Calvario. ¿Sabéis que en el Calvario allí no había especias aromáticas? Ni aceite fresco. Allí había sudor y sangre. En el Gólgota hay alguien que experimenta el ambiente asfixiante del sufrimiento. No había rocío para él, no había renovación, sino dolor y muerte. Y eso lo experimentó, hermano, nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros ahora podamos estar unidos en Él, tener comunión y que el Espíritu Santo nos abunde y nos abunde y nos abunde de bendición. El aceite caía sobre el sumo sacerdote Aarón, representante de toda la nación de Israel. ¿Y ese aceite caía hasta qué? Hasta empaparlo por sus bordes, sus vestiduras. Tenemos un sumo sacerdote mejor que Aarón y se llama Jesucristo. Y en Él está la bendición. Y somos un pueblo que estamos unidos en Él. Así que, hermano, te animo a que te propongas, empieza septiembre, empieza un nuevo curso, a decir, Señor, quiero ser más celoso para estar en la casa del Señor, para comprometerme más con mis hermanos, para estar en más relación con mis hermanos, porque yo sé que ahí, Señor, tú envías bendición y vida eterna. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. ¿Y cuántas veces escuchamos estas cosas, Señor? Esto entra dentro del manual básico de la vida cristiana, Señor. Yo te pido que hagas hoy algo, Señor, en nuestros corazones. Que lo resuelva de un golpe, Señor. Esto con lo que luchamos y luchamos y luchamos en nuestra vida cristiana durante tantos años, Señor. Que te creamos a ti, Señor. Que creamos tu palabra. De que habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí hay bendición y vida eterna, Señor. Gracias por todas las veces que experimentamos que es agradable y es bueno, Señor, y deleitoso para nosotros el estar aquí.
Gracias por todas las veces que nos has levantado, nos has confortado, nos has seguido animando. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, por sus vidas. Gracias, Señor, por los dones que tú le has dado, los talentos, Señor, con los cuales, Señor, somos edificados los unos y los otros. Ayúdanos a amarnos como tú quieres que nos amemos y que haya una verdadera unidad, Señor, donde la armonía eres tú, Señor, donde nuestros deseos son los mismos por tu gloria. Nuestra misión es la misma, el predicar tu palabra, y que unidos juntos, Señor, podamos proclamar al mundo, Señor, de que tú eres un Dios santo, justo, bueno y también amoroso, que has dado a su Hijo, Señor, para rescate de muchos. Gracias, Señor. Gracias por todo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Si quieres, puedes estar ahí, buscando ahora un ratito al Señor, ahí en tu intimidad. Puedes hablar con Él y pedirle al Señor que pueda aplicar esta palabra en tu corazón. Señor, aplica esta palabra. Si el Señor te está hablando de algo concreto, no te resistas. Si te está venciendo, déjate vencer. Déjate, cuanto antes lo haga mejor. Porque Él está intensamente entusiasmado en bendecirte. Él quiere darte más de su espíritu, más de su presencia, más experiencias con Él. Señor, te alabamos. Te alabamos. En su nombre unido.